Ha llegado ya tu momento de sacarte el permiso de conducción. Desde Autopista nos hemos acercado a la Autoescuela Mirinero en Madrid para hablar con dos expertos, un técnico de CENAE y el profesor de Autoescuela, que nos van a dar muchas claves y muchos detalles sobre cómo aprobar o superar el examen teórico. Sí hay trucos para aprobar el examen teórico, que es no solo hacer preguntas de test, que es algo que es un vicio que tienen muchos los alumnos, que solo test, solo test, solo test. Lo que tienen que estudiar, leer, estudiar es el manual, saberse los conceptos, saber las normas y luego tener ese fondo de armario de conocimientos para pregúntame lo que quieras de adelantamientos, pregúntame lo que quieras. Si solo haces test, corres el riesgo de dominar esos test, pero llegas al examen, te cambian unas cuantas preguntas y estás perdido. Yo añadiría, de cara al examen teórico, el ir lo más relajado posible, tener controlado el tiempo, que no te agotes el tiempo y luego, cuando contestes, no cambiar la respuesta. Ya has puesto esa, pues continúa con esa, ¿vale? Y leer bien todo el enunciado completo, sin prisa, y todas y cada una de las respuestas. Aunque creamos que la primera es buena, a lo mejor la C es más completa. Esos son los consejos que yo doy a mis alumnos. Las preguntas más complejas para estudiar generalmente son, bueno, podríamos separar entre señales y normas, pero sobre todo normas que hay en intersecciones de prioridad de paso, adelantamientos, utilización del alumbrado, que hay que reconocerlo, que está un poco enmarañado y por eso hay que ir a clase, que el profesor, la profesora te ayude a entenderlo, que te haga gráficos, esquemas, dinámicas en el aula, no solamente un ensayo y error para acertar y fallar. O sea, son grandes bloques que son importantísimos luego para conducir, que tienes que dejarte guiar por la autoescuela para aprenderlo. Las preguntas que suelen fallar más los alumnos en cuanto al teórico son el tema de las luces. Es bastante lioso, complicado, si es obligatorio, si puedes, si debes, cuando estamos con lluvia intensa, lluvia ligera, todos esos hay que tener, hay que estudiarlo un poquito y esos suelen ser los que fallan. También hay algunas preguntas de mantenimiento mecánico que ya es escuchar la palabra mecánica y hay un gran número de futuros conductores que ya asocian la palabra mecánica con mecánica descriptiva, mecánica clásica, de aprenderse un montón de nombres, de partes y tal, y ya ni se estudian ni se analizan bien y luego te están preguntando algo tan sencillo como cada cuánto tienes que revisar la presión de los neumáticos, algo fundamental, pero ya es como que huyes de ella y cuando lees la pregunta en el examen dices, una pregunta de mecánica, y ya se predisponen a fallar esas preguntas, las del seguro obligatorio. Hay algunos temas que no son muy chulos, que no se estudian bien y ya directamente empiezas mal el examen con esas preguntas. Coges manía. Sí, por supuesto, las preguntas de prioridad de paso, las preguntas de velocidad, las preguntas del seguro, ¿alguna más? Sí, hay preguntas que se repiten mucho en el examen, hay algunas señales que son básicas, que DGT pregunta y es normal que pregunte, señales relativas a prioridad de paso, señales relativas a adelantamientos, o sea, señales de reglamentación si nos dice con el vehículo que estoy conduciendo si puedo pasar o no puedo pasar, o si es obligatorio que pase o que no pase. Esas preguntas son sí o sí, se repiten en el examen porque son el pan nuestro de cada día en la conducción. También se repiten bastante las que tienen que ver con los ciclistas y con todos los vulnerables, como son peatones y ahora los patinetes o los monopatines, todo eso, para ver qué distancia hay que dejar y demás. Sí, a eso hay que añadir que evidentemente tráfico se va adaptando a las nuevas épocas, las nuevas modas y los nuevos vehículos. A lo mejor hace 5 años, que no es mucho, pues no había ninguna pregunta de vehículos de movilidad personal y ahora sí que tiene que haber, y de calzadas compartidas, de bicicletas, peatones, han cambiado las velocidades, todo se tiene que ir adaptando, pero el núcleo del examen sigue siendo el básico, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos, claro. Bueno, errores que no hay que cometer en un examen teórico es contestar a la primera, leer por encima y venirte arriba y leer la respuesta que dices, esta, y ya ni siquiera lees las demás, o leerlo por encima. ¿Cuántas veces habremos escuchado aquello un alumno que dice, jolines, la leí mal?
y tiempo hay de sobra, o sea, es casi imposible leer mal una pregunta, hay que coger aire, leer bien la pregunta, leer bien las respuestas hasta el final y estar seguro de que si me están preguntando un debe, un puede y algunas cosas que evidentemente suelen ser respuestas que no son las acertadas, son los si siempre, no nunca, es muy difícil, hay que saberse esa norma muy bien para arriesgarse, pero generalmente los nunca, los siempre no suelen ser verdad, no suelen ser verdad. Exacto, siempre hay alguna excepción, siempre que las hay hay. alguna excepción que lo modifica todo. Hay señales de tráfico dificilísimas que incluso cuando estos alumnos en unos años se quieren hacer profesores de formación vial, incluso ya con experiencia les suele costar mucho. Por ejemplo, mi favorita es, para que la busquen, la señal S21, que es la de transitabilidad en puerto de montaña. Yo no sé de verdad quién ha pensado esa señal, es un código de colores que está asociado a qué vehículos pueden circular, si pueden adelantar, a qué velocidad pueden hacerlo. Yo creo que es una señal muy poco intuitiva. Todas las señales que llevan un icono muy claro, una cifra, incluso cuando se aprovecha y se pone un panel adicional para explicar el mandato o acotar el significado de la señal, en una señal de prohibido estacionar, a vehículos de transporte o sea, cuando se aclaran las cosas, no hay problema. Hay algunas señales, la R3 también, que es una señal cuadrada apoyada en un vértice de fondo amarillo. Y seguro que lo estoy diciendo ahora y mucha gente estará diciendo, ¿qué señal es esa? Bueno, pues nos da prioridad, fíjate, algo tan fundamental. Yo creo que yo me quedaría con esas dos señales como muy difíciles para los alumnos en un teórico. También yo puedo añadir la señal de carril obligatorio para ciclistas, por ejemplo, que prohíbe al resto de usuarios. Eso de carril reservado, que pueden entrar los ciclistas y el resto de usuarios no pueden entrar, esas cuestiones también nos cuesta bastante diferenciarlas. Esas señales tan difíciles sí suelen salir en examen y hay que hacer hincapié para que lo tengan claro. Otra señal que me cuesta que los alumnos comprendan es cuando es limitación de peso o limitación de masa máxima autorizada, la que es la señal de reglamentación con orla roja y un 5,5 toneladas dentro, o la que lleva el camioncito con las 5,5 toneladas. Giovanna, ¿cómo has estudiado para el examen? ¿Has aplicado algún truco? Pues he estudiado, el truco era estudiar 10 minutos y estar concentrada y no hacer más de 10 minutos, hacerlo bien. Quizá las preguntas que me han hecho más dudar han sido las de tráfico, las señales de tráfico. Pues por los colores, hay algunas que no son tan vistas, como las de montaña, puertos y cosas así, que no te las encuentras normalmente y esas me han costado un poquito más. ¿Qué preguntas se suelen fallar más? Yo creo que las preguntas que se suelen fallar más suelen ser las de los metros, las distancias, esas señales son más confusas. Los errores que no se deben cometer es cambiar las respuestas del examen. Una vez las hayas puesto la primera vez, no cambiarlas. Pues las señales más difíciles para mí para estudiar ha sido, por ejemplo, como las de reglamentación de prioridad o las de los metros y esas señales son las que más me han costado. Las que no salen normalmente, que no se ven a diario. Bueno, esperamos que os hayan gustado, pero sobre todo que os hayan sido útiles todos estos consejos. De todas formas, si tienes alguna duda o sugerencia, déjalo por favor en nuestros comentarios.